Bueno, vamos a empezar esta rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos sustanciales que ha tratado el Consejo de Gobierno, que lo reduciré fundamentalmente a tres cuestiones que creo que son las sustanciales. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado el plan de Gobierno que deriva de la puesta en funcionamiento, de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, y que obligaba a que se presentase este plan de actuación del Gobierno en los primeros 6 meses de cada legislatura. Por lo tanto, estamos prácticamente en esos 6 meses y por lo tanto, cumplimos con lo que la propia ley preveía. Este es un plan de Gobierno que tiene un contenido fundamentalmente abierto, que va a ser flexible y que va a ser, además, sujeto a evaluación periódica, coincidiendo siempre con cada ejercicio presupuestario. Y en este plan de Gobierno se concretan los objetivos estratégicos y las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno a lo largo de la legislatura y que, obviamente, todos esos proyectos que se van a llevar a cabo durante la legislatura tienen que estar plasmados como prioritarios en las sucesivas leyes de presupuestos de la propia comunidad. Por lo tanto, en este plan de Gobierno se identifican de manera específica cuáles son los proyectos de ley y cuáles son también los planes y los programas sectoriales más relevantes que llevará a cabo el Gobierno en la legislatura y que derivan fundamentalmente de los compromisos adoptados por el presidente de la comunidad en el discurso de investidura, en el que recogen, evidentemente, también lo que son los acuerdos de Gobierno que dieron lugar precisamente a la investidura del presidente Lambán. Algunos de los ejes fundamentales de este plan de Gobierno son la adopción de medidas que contribuyan a la estabilidad social, el especial énfasis en la protección y en el impulso de una educación de calidad, la sanidad pública universal y los servicios sociales, la reforma de la arquitectura institucional aragonesa, medidas también para la incentivación de la economía aragonesa con una especial preocupación en la recuperación del empleo y en las políticas de innovación, una vertebración racional y razonable del territorio y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, estos serían los asuntos fundamentales de un plan que, obviamente, para cumplir la Ley de Transparencia estará colgado en el portal de transparencia para que todos los ciudadanos de la comunidad autónoma lo puedan ver. La segunda cuestión que me parece importante resaltar es que se ha tomado en consideración el anteproyecto de ley de renta social básica, un compromiso que este Gobierno tenía con sus socios de Gobierno, que formaba parte del decálogo suscrito entre Podemos y el Partido Socialista y que cumple, por lo tanto, también con los plazos que teníamos previstos. Nosotros habíamos dicho que a principios del año 16 se presentaría este anteproyecto. Reitero, ha tomado en consideración el Consejo de Gobierno el anteproyecto que se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno. Por lo tanto, hoy lo que hacemos es exclusivamente una toma en consideración. Dos cuestiones genéricas que me gustaría comentar. La primera de ellas es que este anteproyecto de ley considera la renta social básica como un derecho subjetivo vinculado a la carencia de rentas suficientes y se prevén 2 modalidades de renta social básica en función de la procedencia de los ingresos de la unidad de convivencia, una renta complementaria de ingresos del trabajo y una renta de inclusión y de protección social. Yo creo que tendremos tiempo en el próximo Consejo de Gobierno, en el que seguramente comparecerá la consejera de Ciudadanía, para que pueda explicitar el contenido real de este anteproyecto, y me quedaré yo simplemente con esas 2 líneas argumentales que os acabo de comentar. El tercer asunto al que me quería referir es
a la toma en consideración que ha hecho el Gobierno del borrador del Fondo de Inversiones para Teruel del año 2016. Como sabéis, el Gobierno de la Nación aprobó un fondo de inversiones que iba del año 2012 al año 2016. Este es el último año ya, por lo tanto, de vigor del Fondo de Inversiones para Teruel. Y este Gobierno ha detectado algunas cuestiones que podían ser susceptibles de mejora para evitar algunos de los problemas que en la gestión de este fondo se ha venido produciendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros entendemos que prácticamente 1 año y medio para ejecutar el fondo es tiempo insuficiente para que determinados proyectos puedan ser ejecutados con normalidad y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es intentar o proponer a la comisión mixta formada por el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Comunidad Autónoma que el fondo del 2016 tenga fecha de ejecución año 2018, es decir, que alarguemos a 2 años la ejecución de este fondo. En segundo lugar, se nos planteaban algunos problemas de tipo jurídico con el concepto de inversión, es decir, qué es lo que entendemos por inversión. Fundamentalmente en proyectos donde para su propia ejecución se necesita también, digamos, pagar gasto corriente. ¿Se entiende ese gasto corriente como inversión en determinados proyectos o no? Y a nosotros nos parecía que desde el punto de vista jurídico ese borrador o este nuevo convenio que se haga tenía que delimitar precisamente lo que se entiende por inversiones para que no tengamos después ningún tipo de problemas. Y, en tercer lugar, lo que nosotros proponemos es que la subcomisión que en estos momentos está vigente y que tiene unas potestades muy limitadas, es decir, que no puede hacer modificaciones o cambios de obra, cambios de finalidad, que solo toma en consideración las propuestas que se hacen, tanto desde el Gobierno, fundamentalmente desde el Gobierno de Aragón, para que sea la comisión mixta la que tome las decisiones, pues bien, que esa subcomisión tenga mayores potestades, porque de esa manera lo que haríamos sería agilizar mucho más las tramitaciones de proyectos que en un momento determinado tienen algún problema de ejecución. Por lo tanto, ese borrador del nuevo convenio está ya redactado, se ha enviado ya al Gobierno de la Nación y esperemos que en el momento que nos convoque, y que además eso sea pronto, para la reunión de la comisión mixta, se pueda ver, se pueda valorar y podamos ya llegar a un acuerdo para poder agilizar la firma del convenio del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2016. Bueno, como saben ustedes, el Fondo de Inversiones de Teruel consta de 60 millones de euros, 30 millones de euros los pone el Gobierno de la Nación, 30 millones de euros los pone el Gobierno de la Comunidad Autónoma y yo creo que es un instrumento fundamental para el desarrollo económico de la provincia de Teruel, ¿no? Una provincia que tiene especiales dificultades por su despoblación, por su dispersión y que necesita, sin ninguna duda, de este tipo de ayudas extraordinarias. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que firmemos este convenio del año 16, que lo firmemos cuanto antes y que además se ejecute, a ser posible, en su totalidad para que no nos pasen pues algunas de las cosas que han venido pasando en años anteriores. Bueno, pues esas 3 cuestiones me parecían importantes. A ellas voy a añadir otra que puede resultarles a los ciudadanos de interés, porque el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un acuerdo destinado a facilitar y hacer menos gravoso el día a día de las familias y de las empresas que por problemas puntuales de tesorería tienen que solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento de sus deudas tributarias o de otras obligaciones que tienen contraídas con la comunidad autónoma. Entonces, lo que ha hecho el Gobierno ha sido elevar de 18.000 euros a 30.000 el límite exento de garantías para diferir esas deudas de tributos propios o cedidos o de otros ingresos públicos de la comunidad. Por lo tanto, tanto los ciudadanos particulares como las empresas van a poder aplazar o fraccionar sin ningún tipo de coste añadido sus deudas con la Administración autonómica siempre que no superen el límite de los 30.000 euros. Me parece que esta es una medida interesante para la ciudadanía
y por eso me permito comentarla antes de que vosotros me podáis preguntar por esta o por cualesquiera otras cuestiones sobre las que tengáis interés. Así que me someto a vuestras preguntas. Sí, en cuanto a la renta social básica, dos preguntas. Una, el peso que ha tenido la presión de Podemos a la hora de apoyar el presupuesto en el hecho que ustedes hoy tomen en consideración el anteproyecto. Y, por otra parte, si este anteproyecto o, en este caso, el proyecto de ley que se vaya a aprobar la semana que viene, llevará una memoria económica y en cuánto estaría cuantificada. Bueno, respecto a la primera, no tiene nada que ver lo que es el diálogo que hay entablado en el seno de las Cortes de Aragón para poder aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma. Este era un compromiso de Gobierno que, además, estaba temporalizado y, por lo tanto, nosotros lo que habíamos dicho es que a principios del año 16 se tenía que aprobar esta renta social básica, que ha sido sometida, por cierto, a un procedimiento de participación ciudadana que yo creo que ha sido único en cualquier ley que en esta comunidad se haya realizado. Por eso, cuando a la gente se le hace muy largo cuándo se presentarán estos proyectos de ley, tenemos que tener en cuenta que participación ciudadana e inmediatez son términos bastante incompatibles. Si queremos participación ciudadana y hacerla de verdad, lógicamente los proyectos de ley tienen un recorrido temporal que tiene que ser razonable. Y yo creo que 6 meses de Gobierno para traer este proyecto de ley, que va a ser sustancial precisamente para atender a las personas que más han sufrido la crisis económica, a los que viven en situación de pobreza, a los que viven en situación de exclusión social, bien merece la pena. Pero no tiene nada que ver el diálogo que hay en el marco presupuestario en las Cortes de Aragón con la presentación de este proyecto de ley que responde al cumplimiento de los acuerdos que nosotros teníamos con Xunta Aragonesista, con Izquierda Unida y, evidentemente, con Podemos a través de ese famoso decálogo. En segundo lugar, evidentemente, el día que se presente la ley tendrá memoria económica y la presentaremos, obviamente, la consejera explicará la memoria económica aquí delante de ustedes sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, me permitiréis que yo no avance en estos momentos ningún tipo de cifra porque la desconozco y porque, evidentemente, las cantidades que suponga la aplicación de esta ley de renta social básica vendrán con la aprobación que se va a hacer en el próximo Consejo de Gobierno. No sé si en el Consejo de Gobierno, ayer con el portavoz de las Cortes, Sada, no podía concretar si han cuantificado lo que supone, esperando que vote Podemos esta tarde, que supone esa novedad en el IAI de equiparar el actual IAI con el salario mínimo. En algunos casos concretos se explicó el consejero. No sé si el consejero de Hacienda, la consejera Broto, ¿saben más o menos cuánto puede suponer los presupuestos del Gobierno? No se ha cuantificado en el Consejo de Gobierno, pero en todo caso, como ustedes saben, y las Cortes de Aragón conocen, los grupos parlamentarios conocen, precisamente en el Parlamento se aprobó un techo de gasto y, por lo tanto, a ese techo de gasto está sometida la ley de presupuestos. Cualquier modificación que haya derivada, en este caso, de lo que estás comentando o de cualquier otra enmienda que se haga, siempre tiene que tener el tope del límite de gasto que nosotros aprobamos. Por lo tanto, yo creo que las cifras serán absolutamente razonables y asumibles, entiendo yo, por parte del Gobierno y entiendo que no tiene que haber, desde el punto de vista presupuestario, ninguna dificultad. Si las hubiese, evidentemente, para eso están los servicios jurídicos también. Quiero decir que todo el mundo sabemos cuáles son los límites que tenemos a la hora de poder modificar el presupuesto. Sí, una vez que se apruebe ya el proyecto de ley y se lleve a las Cortes, ¿qué trámite va a seguir? ¿Va a seguir un trámite rápido, el normal? ¿Cómo lo tienen previsto? Y una vez aprobada la ley, ¿desaparecerá el IAI como tal o serán compatibles el uno con el otro? Bueno, respecto a la primera pregunta, el procedimiento legislativo de las Cortes de Aragón lo fijan las Cortes de Aragón. Por lo tanto, si las Cortes entienden que tiene que ser la tramitación por un procedimiento de urgencia, así se hará. Es verdad que es una ley, yo creo que trascendente, muy importante para la ciudadanía aragonesa y que yo creo que requiere que haya un debate en las Cortes sin prisa pero sin pausa, ¿no?
y, por lo tanto, me remito a lo que los grupos parlamentarios y a lo que la Mesa de las Cortes decidan en este aspecto. Y la segunda pregunta era… Sí, sí, una vez aprobada la ley, ¿desaparecerá el IAI como tal o se mantendrán las dos? Bueno, vamos a ver, esto lo contestaría mejor la consejera de Ciudadanía, pero en todo caso lo que yo conozco no se compatibilizaría, es decir, desaparecería el IAI para tener ya la Ley de Renta Social Básica. Sé que le pido un ejercicio de futurología, pero ¿qué esperan esta tarde del Consejo Ciudadano de Podemos, que tiene que decir algo tan importante como el voto a favor o no de los presupuestos? Bueno, lo que esperamos es que entiendan que el Gobierno ha presentado un presupuesto con un carácter exclusivamente social, que ha supuesto aumentar las partidas de la sanidad, de los servicios sociales, de educación en más de 350 millones, por lo tanto que se ha hecho un esfuerzo muy importante precisamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que además eso supone recuperar el 80% de los recortes que en estas materias había hecho el anterior Gobierno y que, por lo tanto, nosotros lo que creemos es que la ciudadanía, fundamentalmente a aquellas personas que peor lo están pasando, están esperando que las Cortes de Aragón aprueben definitivamente un presupuesto que va a servir fundamentalmente para mejorar su calidad de vida. Y yo creo que eso lo entiende perfectamente Podemos y por eso nosotros tenemos la esperanza de que la decisión que tomen va a ser una decisión favorable a la aprobación de los presupuestos. A falta de conocer la memoria económica de la Ley de Renta Básica, se ha hablado de 80-90 millones de euros. Ahora hay entre el IAI y las ayudas de inserción familiar unos 35 millones. ¿Se ha pensado de dónde saldrían el resto del dinero con los presupuestos que se van a…? Bueno, como sabes, precisamente uno de los elementos sustanciales de la renta social básica es hacer de ella un derecho subjetivo para la ciudadanía. Los derechos subjetivos tienen que ser reconocidos desde el punto de vista presupuestario. Hay habilitadas partidas ampliables, precisamente la partida que tenemos del IAI, como has comentado correctamente, y, por lo tanto, no habrá ninguna dificultad, ningún problema, evidentemente, para que esas partidas ampliables pues dispongan de presupuesto suficiente para hacernos cargo de esas en torno a 15.000 personas a las que podrá afectar esta ley de renta social básica. Muy bien. Perdón, sí. El jueves se espera que se apruebe el presupuesto y Madrid acaba de avisar de que en cualquier momento puede retener parte de los ingresos que estaban previstos. ¿Preocupa esa situación al Gobierno? Bueno, eso no va a ser así. Madrid conoce perfectamente, porque se le envió un plan económico financiero, cuáles son las medidas que el Gobierno ha tomado precisamente para que el pago a proveedores cumpla con la normativa vigente. Saben ustedes que está en 30 días, pero Madrid solo toma algún tipo de decisión cuando uno sobrepasa los 60 días, ¿no? Saben ustedes que lo que ha pasado sencillamente las dificultades las hemos tenido en materia sanitaria. Acabamos de recibir una cantidad en torno a 180 millones de euros en el mes de diciembre y, por lo tanto, las cifras que ahora está analizando, que ha analizado el Ministerio de Hacienda y que hacen que sobrepasemos esos 60 días en el pago a proveedores se van a corregir rápidamente en estos 3 primeros meses del año. Por lo tanto, volveremos a una situación de equilibrio en las cuentas públicas que hará innecesario esta posición que ha expresado el Ministerio de Economía. Una más. Endesa ayer confirmaba el despido de 42 trabajadores de la térmica. Sigue sin decir qué va a pasar con las inversiones. La consejera de Economía se ha reunido con la empresa, con el comité. ¿Qué más cabe hacer? ¿Qué más pasos se pueden dar? Al margen de esperar a que Endesa, en él, tome alguna decisión. Bueno, pues esta es una decisión muy preocupante, fundamentalmente para una comarca que está sufriendo las consecuencias de la crisis de una manera muy especial. Y ahora mismo tenemos un Gobierno que está en funciones, pero que esté en funciones no significa que deje de ser Gobierno. Y, por lo tanto, el Gobierno de la Nación tiene que ser capaz de decirnos qué va a pasar con ese decreto de pago por capacidad que tenía que mandar a la Unión Europea y que garantizaba precisamente a las empresas térmicas las ayudas suficientes para poder hacer las inversiones necesarias para adecuarse a la normativa medioambiental y que en estos momentos están en el aire. Y, en segundo lugar, el Gobierno de la Nación lo que tiene que hacer es cumplir
cumplir el plan de la minería que firmó con los sindicatos y que en estos momentos lo está incumpliendo de arriba a abajo. Por lo tanto, tiene una responsabilidad importante y tiene que tomar decisiones activas. Desde la inacción no arreglamos nada y, por lo tanto, el Gobierno de Aragón lo que va a hacer, sin ninguna duda, es decirle al Gobierno que se reúna con las comunidades autónomas afectadas, que se reúna con la Comunidad Autónoma de Aragón y que se reúna también con otras comunidades autónomas que tienen la misma problemática. Y me atrevería a decir también que debería de reunir a la mesa de la minería para hacer un seguimiento de cuál es el desarrollo de ese plan de actuación del marco de la minería que se está incumpliendo. Porque no solamente asistimos a estos despidos en Endesa, sino que asistimos también a algunos despidos que se están produciendo en las subcontratas de las minas subterráneas, fundamentalmente en Ariño, y que preocupan mucho a la comarca de Andorra-Sierra de Arcos y, desde luego, si le preocupa a la comarca, nos preocupa en gran medida el Gobierno de Aragón. A mí, dos temas sí. más simplemente tienen que ver con la Generalitat. No sé si en Consejo de Gobierno se ha decidido presentar este recurso ante el Constitucional por el plan hidrológico. Sí. Y luego, si en lo que refiere a una subasta que había en una galería en Barcelona por la cuna de Sigena, parece que se ha retirado de esa casa de subastas porque la Generalitat ha ejercido el derecho de tanteo. No sé si se ha debatido algo al respecto. Sí, respecto al recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo derivado de la aprobación por parte del Gobierno del plan de Cuenca que ha presentado Cataluña, se ha aprobado, evidentemente, que la comunidad autónoma plantee ese recurso, fundamentalmente porque invade competencias que son propias en materia de gestión hídrica de la comunidad autónoma. Y, en segundo lugar, respecto a la cuna de Sigena, lo que le puedo decir es que el Gobierno de Aragón planteará las acciones pertinentes para la defensa de los intereses de Aragón en esta materia de los bienes incautados, entre comillas, por la propia Comunidad Autónoma de Cataluña. Digo incautados y entre comillas porque posiblemente sea un exceso, pero en todo caso lo entrecomillamos para que lo entiendan ustedes bien. Consejero, ya que ha hablado de no creáis que no quiero contestar, quiero contestar a todo. Lo que pasa es que sí. Ya que ha hablado de la inestabilidad del Gobierno y del Gobierno en funciones, esta tarde se reúne Javier Lamarck con el secretario general del PSOE. ¿Van a hablar de posibles acuerdos? Bueno, espero que no te enfades si te digo que yo desde la mesa del Consejo de Gobierno no puedo hablar de las cosas del partido, no voy a hablar de las cosas del partido. Por eso yo creo que esta pregunta se la podemos hacer a la secretaria de Organización o al secretario general directamente, que son los que pueden contestar. Gracias.